Saludos cordiales a los alumnos de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Bienvenidos a nuestra tercera sesión Flipped. En este vídeo vamos a trabajar la adolescencia en nuestra situación actual, en el siglo XXI. Para ello propongo dos preguntas iniciales. Una es, ¿la adolescencia es cultural o es universal? En las sesiones anteriores estuvimos viendo cómo las representaciones sociales, esas creencias y valores que tenemos sobre la adolescencia, condicionan definitivamente el desarrollo adolescente. Por tanto, ¿es cultural o es universal? Y la siguiente pregunta que también nos hicimos en vídeos anteriores ¿es igual la adolescencia actual a la de hace 50 años? Para poder responder estas preguntas, y aunque no son fáciles y es probable que podamos debatirlo en clase, es fundamental trabajar la investigación que hizo Margaret Mead. Margaret Mead fue una antropóloga estadounidense que se trasladó a Samoa precisamente para investigar sobre la adolescencia. Sus investigaciones pretendían conocer si la adolescencia era universal o si bien estaba determinada por factores culturales. Realizó un estudio de campo durante tiempo entre los años 30 y 40 y llegó a determinadas conclusiones. La adolescencia de Samoa no estaba marcada por la angustia, ni las ansiedades, ni las confusiones de los adolescentes de Estados Unidos. Por tanto, sus conclusiones fueron que cada cultura tiene un modo de organizar sus grupos de edad. Por eso, en el vídeo anterior hablábamos de la importancia de nuestras representaciones sociales como creencias de la adolescencia y cómo pueden ser autoprofecías cumplidas. Ahora bien, en nuestra sociedad actual, si estamos diciendo que la adolescencia está influida por la cultura, ¿cuál es la situación que nos encontramos ahora mismo? Este escenario actual de cambios vertiginosos. Por un lado, estamos hablando de que el trabajo está sufriendo transformaciones. Ya no es el sector terciario, agricultura o la minería, a pesar de haber incorporado nuevas tecnologías en su campo, un lugar de progresión. Al contrario, estamos hablando de un espacio de retrocesión. Mientras que estamos creando espacios virtuales distintos, empresas virtuales, donde las diferentes personas se comunican en tiempo real de un lado del globo al otro lado del globo. Eso está influyendo definitivamente en el desarrollo humano. Por otro lado, tenemos que hablar de la primera institución social y educativa, que es la familia. La familia es definitiva en el proceso de desarrollo evolutivo del ser humano. La familia es la primera institución, tanto educativa como social. Sin embargo, la familia también está sufriendo transformaciones. Las familias ahora mismo planifican el tener hijos, planifican el momento adecuado. Ya no se ve el hijo como alguien que va a suceder y que vamos a mantener, al contrario, se ve como algo antieconómico, como dice Perinat en su segundo capítulo de la adolescencia en la era global. La familia está siendo cada vez más compleja. De hecho, podemos hablar de familias monoparentales, de familias separadas, de familias divorciadas, de familias heterosexuales, homosexuales, adopciones, de familias reconstruidas. Estos cambios también están influyendo en el desarrollo de la infancia y de la juventud. Además, debemos plantear también que en muchos casos la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y al mundo laboral también se ha transformado esa presencia
en la que en el hogar siempre había alguien ocupándose de los niños y de su educación, mientras que ahora ya permanecen cada vez más tiempo solos. Otro de los aspectos de nuestro escenario actual es la cultura. La cultura también se está transformando. Estamos teniendo unos valores más universales, como planteaba quizás McLuhan en La era global. Habla de una cultura que anteriormente decíamos que era una cultura de los jóvenes, una cultura juvenil, que el mundo era de los jóvenes, y pasamos a hablar de una cultura juvenil muy globalizada, en el que casi los valores, el modo de vestir, las modas podemos decir que son prácticamente universales y también vienen condicionadas por una nueva ideología producida por nuestra revolución tecnológica. Las nuevas tecnologías nos están ayudando a generar esta cultura cada vez más globalizada. Este es el escenario actual de la adolescencia, de nuestros adolescentes. ¿Pero cuáles son sus necesidades? Pues por un lado, el adolescente vive un momento de repliegue, de introspección, porque necesita identificarse consigo mismo para saber hacia dónde tiene que ir. Además, está sufriendo cambios en su cuerpo y está teniendo sensaciones nuevas. Por tanto, necesita replegarse en sí mismo. Por eso hablamos de una etapa egocéntrica, como hablábamos en la etapa infantil. Pero por otro lado, necesita también expansión. Necesita contacto con otros grupos de pares, necesita contacto con una pareja, necesita experimentar, necesita ser aceptado en los grupos. Por tanto, hay una necesidad de expansión y de repliegue a la vez. Sin embargo, hay algo común, y es la necesidad de afecto en el adolescente, aunque su manera de expresarlo sea rehuyendo de la ternura paterno-filial. Pero sí necesita ternura. De hecho, hablábamos en uno de los vídeos anteriores de la pasión que los adolescentes sienten. ¿Cuál es el entorno de la influencia prácticamente de la adolescencia? Si estamos hablando de que son representaciones culturales como creencias lo que determinan esas confusiones, tenemos que hablar de un microentorno y un macroentorno. El microentorno hace referencia a, en primer lugar, siempre la familia. En segundo lugar, la escuela. Recordemos que vimos al principio la influencia de la escuela en el desarrollo de nuestros adolescentes y de nuestros alumnos. Y por último, el entorno más próximo y el entorno social como macroinfluencia. La adolescencia, por otro lado, aunque hablamos de un periodo que puede oscilar entre los 12 y los 18 años, parece que se está adelantando por un lado y se está retrasando por el otro. Podemos hablar de aspectos sociales que están protegiendo la etapa adolescente y, de hecho, que se estén produciendo adelantos en esa etapa y retrasos en la otra. Bien, si nos atenemos a lo que plantea Perinat en su libro sobre la era global de la adolescencia, menciona que hay 4 aspectos que sí pueden estar protegiendo a la adolescencia y por tanto no permitiendo ese crecimiento y asunción de ciertas responsabilidades del paso de la infancia a la adultez. Por un lado, hay una protección paterno-filial, la sensación de seguir protegiendo a este niño, a joven, adolescente. Por otro lado, hay una representación social de un mundo hostil. Creemos que el mundo es terrible, es cruel y no permitimos que pueda tener cierto contacto, ciertas experiencias con el mundo. Por lo tanto, también estamos protegiendo. De esa manera lo apartamos o lo controlamos y retrasamos, por tanto, la asunción de responsabilidades. Pero lo que sí menciona Perinat es muy importante dejar abierto el canal de comunicación, porque no podemos controlar, aislar y no permitir ese canal de comunicación abierta.
Si veíamos que era importante la observación, la escucha y las preguntas, no solamente hablamos de un canal de comunicación abierto entre padres e hijos, sino permitir el canal abierto entre docentes y alumnos. Por tanto, por concluir, ¿tienen las mismas características los adolescentes de ahora que los de otros tiempos? Bien, hemos hablado que había una influencia cultural y que estamos hablando de determinados países de Occidente. Según Sócrates, 5 siglos antes de Cristo, decía lo siguiente: la juventud de ahora ama el lujo, tiene pésimos modales y desdeña autoridad. Muestra poco respeto por sus superiores y prefiere insulsas conversaciones al ejercicio. Son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en casa. No respetan a sus padres. Conversan entre sí cuando están en compañía de sus mayores y devoran la comida y tiranizan a sus maestros. Por tanto, ¿son las mismas características los adolescentes de ahora que de otros tiempos? Os invito a reflexionar en primer lugar sobre lo que he aprendido en este vídeo, qué dudas me surgen, qué es lo que me ha llamado la atención y con qué 2 o 3 ideas me puedo quedar. Por supuesto, no olvidéis la lectura de Perinat y todas aquellas que consideréis oportunas. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión.